Me consta que esto no es una situación exclusiva de nuestra región, de Cantabria. Me consta que esto se viene produciendo en el conjunto de los convenios que todos y cada uno en vuestros territorios firmáis, donde estáis mejorando considerablemente las condiciones que mantienen los trabajadores por encima de lo que existe en el convenio de grandes almacenes. En esta realidad nos movemos, y esto es lo que verdaderamente diferencia de una opción sindical de clase como lo que nosotros representamos a unas opciones sindicales o unas opciones domesticadas que están al servicio de lo que quiere la patronal. Hasta tal extremo llega el convenio de grandes almacenes que ni tan siquiera los firmantes le han editado. Nosotros aquí ya hemos editado y estamos repartiendo el convenio. Luego, si queréis, os doy algún ejemplar. Me consta que los compañeros, porque me lo decía antes Santos, los compañeros de Castilla-León han hecho lo mismo. Castilla-La Mancha. ¿Qué tienen que esconder cuando ni tan siquiera son capaces de poner en negro sobre blanco lo que han firmado en el convenio de grandes almacenes? Pues lo que tienen que esconder es lo que todos sabemos. La ITE, la desregulación horaria que están entrando a sacos las diferentes empresas, y estas son las condiciones a las que nos han llevado con este convenio, amén de lo que esto supone, porque es un convenio de referencia para el conjunto del sector de comercio nacional. Las pequeñas patronales del comercio de nuestra región nos dicen: oye, yo quiero las mismas condiciones, por lo tanto es un hándicap para cuando negociamos, quiero las mismas condiciones de lo que tienen los grandes almacenes, porque es que a mí me cuesta más caro de lo que paga el Corte Inglés o Carrefour o Alcampo. Y eso es lo que nos están planteando en términos generales. Con respecto al descanso dominical, yo creo que hay cosas, y en este espacio lo quiero decir, cada uno pinta la feria como le va. Yo creo que ha habido un criterio general por parte de la Federación Estatal de hacer posible que no aumente el número de 8 domingos. Yo creo que esto ha sido positivo. Hay que ver de dónde partíamos. Nosotros teníamos una ley que con el PP, la famosa ley Rato, nos llevaba a 14 domingos el último año, y menos mal que ganaron los socialistas, porque el umbral del futuro de las aperturas dominicales era libertad y de horaria diaria, era de libertad horaria absolutas, como existe en Madrid con Esperanza Aguirre. Más o menos ese es el modelo que quiere llevar adelante el PP. Y en esta situación deciros que es verdad que el referente de lo que el gobierno de la nación ha establecido con los 8 domingos mínimo, al final se ha convertido en 8 domingos máximo, y hasta en las propias comunidades del PP ha sido un marco de referencia muy positivo. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando algún recién converso, véase por ejemplo en Cantabria el consejero de Economía y Hacienda, se convierte al capitalismo de una forma total y absoluta, y hacen auténticas barrabasadas, no cambiando los 8 domingos, porque hombre, eso es el criterio de Zapatero, programa electoral, no cambiando los 8 domingos, no aumentando el número de domingos, pero sí que por aquello de que tienen que entonar un mea culpa, tienen que pedir disculpas a la ANGE, de que tienen que ser corresponsables de la política de la nación, hacen auténticas barbaridades en el tenor de que cuando fijan los 8 domingos ponen 4 seguidos en diciembre. Fijaros lo que esto supone. Ponen el inicio de las rebajas el día después de un domingo de aperturas, y situaciones de estas que verdaderamente no tienen en cuenta la circunstancia social y quiénes son los componentes fundamentales en el extracto del mundo del trabajo, en el sector de comercio: mujeres, jóvenes, mujeres madres. ¿Cómo es posible, por ejemplo, cuando el gobierno de Cantabria, la Consejería de Economía y Hacienda, coincide el domingo de Nochebuena, que la Nochebuena cae en domingo, que le pongan como domingo de apertura, el día de Nochebuena? Alguien que ha sido un militante comunista, alguien que es director general por el PSOE, alguien que es consejero de Economía por el PSOE, pues ponen como domingo de apertura. ¿Cómo es posible que el pasado año
se fijen los 8 domingos y un mes después, porque a la ANGE le viene mal, hagan un contradecreto firmando, cambiando esos domingos que habían llevado al Boletín Oficial de Cantabria. En estas circunstancias estamos, y esto es lo que nos hace que el pasado año hayamos tenido que salir con comisiones obreras a pedir la dimisión del consejero. Porque mientras que lo que os decía anteriormente, que es histórico y es muy bueno desde el punto de vista social, el que tengamos un marco de 8 aperturas dominicales, luego lo joroban con las patas de atrás, haciendo flacos servicios cuando fijan los domingos de apertura que establecen. Y alguna cuestión con respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar en el sector de comercio. Antes os decía, la ley de igualdad ha sido muy importante, pero la ley de igualdad sola por sí misma, sin desarrollar en la negociación colectiva, tiene poco vigor. Todos los días nos encontramos con flagrantes incumplimientos por parte del empresariado, de la ley de igualdad, de la ley de conciliación de vida laboral y familiar, que tenemos que defender en el juzgado, porque los empresarios no tienen mentalidad como tal. No puede haber ley de igualdad si las trabajadoras de grandes almacenes, los trabajadores de grandes almacenes, tienen un derroche de domingos de apertura, de trabajo en festivo, de trabajo los sábados, y no pueden conciliar con sus familias. Y una cuestión más. También hay una situación en la que los sindicatos tendremos que valorar determinadas actuaciones de los trabajadores. Hay situaciones de auténtica insolidaridad. Nosotros en empresas del grupo Inditex Inditex como referencia de desarrollo de la ley de igualdad, porque el señor Amancio Ortega en su momento fue paladín de la misma. Hay situaciones que por mor del beneficio que supone para los trabajadores, para las trabajadoras, esta ley de igualdad les lleva a que otros trabajadores que no gozan de la misma porque no tienen cargas familiares acaben aborreciendo la ley de igualdad, porque hay quien hace uso y abuso de la misma en defecto del resto de los trabajadores. Hay madres, y me parece que tienen todo el derecho, que hacen uso de la jornada para cuidar a sus hijos, pero resulta que no tienen nadie que se quede con sus niños ningún sábado, y eso supone de que hay trabajadores que tienen que hacerse todos los sábados del año, hay trabajadores que tienen que hacerse todos los cierres de todos los días del año, porque esas madres imponen su condición de madre, y desde la perspectiva y las prerrogativas que las dé la ley, pues hacen uso de las mejores jornadas y los mejores momentos de libranza, y esto supone verdaderamente un auténtico enfrentamiento en las empresas. Amén de otra cosa que me gustaría comentar a modo de reflexión. Somos sindicatos y somos sindicatos de clase. Somos defensores del estado de bienestar. Y en la medida que defensores del estado de bienestar, porque es bueno para los trabajadores y para los más desfavorecidos, también tendríamos que decir que algunas de las leyes maravillosas que ha hecho el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de la nación, creo que deben de ser susceptibles de una revisión profunda. Cuando se habla del estado de bienestar, yo creo que es bueno, que hay cosas que ineludiblemente, posiblemente tengan que ser de aplicación general, pero el café para todos, por ejemplo, el cheque bebé, lo mismo para cualquiera de vosotras o vosotros que para Ana Patricia Botín, pues yo tengo serias dudas de que esto tenga que ser así. Yo tengo serias dudas. Y como esto que hablamos en cuanto al cheque bebé, que es una parte importante de los beneficios sociales que ha establecido este gobierno, es algo que debiera de estar contabilizado con las rentas de ingreso de cada trabajador y cada trabajadora, no dando lo que antes os decía, café para todos, pues esto debe de ser contemplado, porque, hombre, todos los ciudadanos somos iguales, todos somos contribuyentes, pero cada uno recibe lo que recibe. Y en ese sentido yo creo que es susceptible de
de alguna manera de revisión, y de una revisión solidaria y una revisión consecuente. Nada más, compañeras y compañeros, y yo creo que puede ser mucho más importante que lo que yo os haya podido decir aquí, las preguntas que queráis hacer al respecto, y sobre todo a Ángel, aprovechando la extraordinaria posibilidad que nos da la Federación Estatal de poder contar con él.